¿Qué tal? En esta ocasión vamos a analizar uno de los problemas clásicos en concursos de programación o en general cuando comenzamos a estudiar una carrera como ingeniería en sistemas en programación. Uno es clásico que el maestro nos ponga este problema y básicamente de lo que se trata es de determinar si una cadena de texto es un palíndromo. En este caso podemos deducir que la función debe recibir un parámetro de entrada que es una cadena de texto y regresar un valor de true o false dependiendo si es palíndromo o no. Y para comenzar hay que comprender qué es un palíndromo. Un palíndromo es una frase, palabra o número que se lee igual de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Ejemplos de palíndromos son los siguientes: el número 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, la palabra oso o la frase Anita lava la tina. El algoritmo propuesto es el siguiente. Supongamos que tenemos una cadena de entrada y que existe una función que nos regresa esta cadena al revés o la inversa. Entonces bastaría con colocarlas de tal forma que nos permita comparar por columnas, letra por letra, y ver si son iguales o diferentes. Vamos a ver un ejemplo, donde es más fácil. En este ejemplo tenemos la frase hola mundo, sin espacios. Tomamos su inversa o la cadena volteada y vamos comparando columna por columna los dos caracteres. Marcamos en este caso con 1 aquellos que son diferentes y con 0 los que son iguales. Vemos que en este caso solamente hay un 0 y todos los demás son unos, por lo tanto hay muchas diferencias, entonces esta cadena no es un palíndromo. En este caso tenemos esta frase Anita lava la tina, tomamos su inversa o la cadena al revés y vemos que efectivamente si comparamos los caracteres, las letras que están en cada columna, todas son iguales, entonces podemos afirmar que esto es un palíndromo. En general, tenemos un algoritmo que puede resolver el problema, pero ¿será necesario invertir la cadena? En realidad no, porque existe un algoritmo que puede hacer n sobre 2 comparaciones para determinar si una cadena de texto es un palíndromo. N representa la cantidad de caracteres que están en la cadena de texto. Vamos a ver el código en JavaScript paso por paso. Bien, pues ya estamos aquí listos para analizar el código en JavaScript. En este caso, esta primera función nos permite escribir algo en el documento HTML. En este caso escribiría la frase es un palíndromo. Ok, pues vamos a escribir una función. Todas las funciones en JavaScript comienzan con la palabra clave function, luego nombre y llaves para delimitar las líneas de código que corresponden a la función. Entre estos paréntesis van todos los parámetros. Hay que recordar que en JavaScript no existe algo como definición de tipo de dato. Por lo tanto, podemos escribir únicamente el nombre de la variable. Ok. Para obtener el tamaño de la cadena, vamos a ponerle t. En este caso, la cadena tiene una propiedad o atributo que se llama length. Esto nos permite obtener el tamaño de la cadena, es decir, cuántos caracteres contiene. Hay que verificar que este tamaño no sea 0, y si es 0, la cadena está vacía y por lo tanto no es un palíndromo. Regresamos false. Si la cadena está vacía, no es palíndromo. ¿Ok? Al momento de poner el return, la función termina y regresa el valor de false. ¿Ok? Ahora vamos, en caso de que si el tamaño sea diferente de 0, debemos recorrer la cadena y aquí es donde está el truco, únicamente debemos recorrer la cadena hasta la mitad.
Ok, porque son necesarias únicamente la mitad de comparaciones. Ahorita vemos por qué. Esta es una estructura de control que nos permite realizar iteraciones. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si el carácter que contiene la palabra, que contiene la variable cadena, en la posición I es igual al carácter que tiene la variable cadena en la posición T menos 1 menos I. ¿Y esto por qué? Bueno, comparemos si es diferente. En la primera iteración I vale 0. Entonces estamos haciendo referencia al carácter en la posición 0. Recordemos que las cadenas empiezan desde la posición 0 hasta la posición T-1, donde T es la cantidad de caracteres que tiene la cadena. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos comparando el primer carácter con el último carácter. Cuando I incrementa 1 en la siguiente iteración, vamos a comparar el segundo carácter con el penúltimo carácter. Entonces, al momento de que lleguemos a la mitad de la cadena, habremos comparado prácticamente todos los caracteres. ¿Ok? Si alguno de alguna de estas comparaciones es diferente, como ya lo vimos en la presentación, ya no es un palíndromo. Todos tienen que ser iguales. Todas las comparaciones tienen que ser iguales. En este caso, si son diferentes, ya con uno que sea diferente ya no es palíndromo. Entonces, por lo tanto, termina la función y regresamos un false. Si terminó de hacer todas las comparaciones y nunca se cumplió este if, esta condición, por lo tanto, todos fueron iguales y regresamos un true. ¿Ok? Y para probar la función, lo que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, escribir document.write y aquí podríamos decir que evalúe la función es palíndromo y le pasamos una cadena de texto, Anita Lava Latina, por ejemplo. Esto debería regresar true. Document.write es palíndromo. En este caso de una frase que no sea palíndromo. Hola mundo. Esto debe regresar false. ¿Ok? Básicamente este es el código que nos permite evaluar si una cadena de texto es palíndromo o no. En este caso faltan una serie de validaciones. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de validaciones podremos hacer? En primer lugar, aquí está una, que la cadena de texto no esté vacía. Quizás para nosotros los palíndromos deben de ser más de un carácter. Si el problema lo especifica, habría que validar que el tamaño sea mayor a 1. ¿Ok? ¿Qué otra validación se puede hacer? Quizás la cadena contenga mayúsculas y minúsculas. Y a la hora de hacer esta comparación, una mayúscula no es igual a una minúscula, entonces habría que convertir toda la cadena de texto en un preproceso, todas a minúsculas o todas a mayúsculas, eliminar espacios en blanco, ya que los espacios en blanco no tienen sonido y no cuentan al momento de evaluar los palíndromos, signos de puntuación si es que los hubiera, etcétera. Todo ese tipo de validaciones hay que contemplarlas y manejarlas en esta parte. Ok, pues por mi parte ha sido todo. Nos vemos pronto con otro video tutorial.